Estamos con el doctor Rafael Estrada Mitchell, querido amigo, querido colega y además un entrañable colaborador del Tribunal Electoral. Siempre estás con actividades, con cosas, obviamente casi la mayoría relacionadas con la historia de la justicia, que es uno de tus temas. En este caso, como experto, ¿no? de historia constitucional, que así fueron tus primeros estudios, ¿no? De posgrado, la influencia, me acuerdo, ¿no? En el constitucionalismo mexicano, que bueno, pues siempre es interesante seguir rastreando esa herencia, ¿no? Pues qué te digo a ti, mi querido y admirado Ramón. Así es, qué gusto estar aquí con ustedes. No, pues un placer. Y pues sin duda, en este perfil histórico que tiene, ¿cuál es el balance de la Constitución de 1824 a la fecha? Son 200 años que se dicen fácil, pero realmente ¿cómo ha transcurrido este andar de la Constitución? Bueno, creo que es muy importante que el Tribunal Electoral haya tomado la batuta, junto con otras pocas, por cierto, instituciones públicas, desgraciadamente en el país, de conmemorar los 200 años, porque como usted dice, son 200 años de unión, una unión federal que ha sido precaria en algunos momentos, pero que nos tiene ahí unidos sobre la base de un constitucionalismo muy bien adaptado a las circunstancias mexicanas, en mi concepto, gracias al genio constitucional de José Miguel Ramos Arizpe, sin duda alguna el líder de aquellas cortes constituyentes que venían del primer constituyente mexicano y que supieron por fin dotarnos de una constitución en el México emancipado, sobre el molde gaditano, sobre el molde de la Constitución de 1812, no como se repite una y otra vez copiando extralógicamente instituciones y normatividades del constitucionalismo anglosajón, sino sabiendo adoptar esas instituciones, diputaciones provinciales, ayuntamientos constitucionales, audiencias de carácter provincial, a las circunstancias de un enorme país que casi llegaba a los 5 millones de kilómetros cuadrados por entonces. Así es que hay mucho que celebrar. Primero que nada, que estamos aquí, unidos, unidas, y a pesar de todas las crisis que se ha enfrentado en lo político y en lo constitucional, el modelo de 24, que es federal, que es republicano, se mantiene entre nosotros. Y la importancia de estas figuras que han permanecido a lo largo de la historia. Cierto. Y una pregunta difícil, Rafa. ¿Cómo ves los retos del constitucionalismo actual? O sea, del federalismo, por ejemplo, es muy importante. El tema, por ejemplo, de la interpretación constitucional, que creo hay una línea que viene incluso desde Cádiz, ¿no? Pues no quiero ser pesimista, mi querido doctor Narváez, ni tampoco escandaloso, pero creo que sí debe preocuparnos, primero, la falta de entusiasmo con el espíritu federal, con el ordenamiento federal, que en buena medida explica que haya habido tan poco revuelo con una celebración que debería haber sido por todo lo alto, ¿no? Pues no solo es la federación, es la república, que cumple 200 años también en este 2024, y es el sistema representativo. Entonces, en primer lugar, pues me parece que no hay entusiasmo, que no hay ganas de profundizar en el esquema federal y que en ese sentido las profecías del padre Mier, de Fray Servando Teresa de Mier, que se dieron en aquel constituyente de hace 200 años, pues siguen tan campantes. Va a haber por ese camino, con tanta falta de entusiasmo, pero también a veces con combate decidido desde el centro hacia las entidades federativas, lo que vamos a tener es pues de dos sopas, o la dispersión provincialista o bien la simulación, como hemos tenido durante prácticamente todo este tiempo, ¿no? Un esquema federal que lo es solo en el nombre. Ojalá que pudiéramos corregir ese rumbo y que profundizáramos en el otro punto que tocas, la justicia. En la grave crisis que enfrentará seguramente derivado de la reciente reforma a la justicia federal, creo que hay una gran oportunidad para rescatar lo que le platicaba, el esquema de Ramos Arizpe de una justicia constitucional local que realmente funcione, que sirva para controlar desde la pluralidad los contenidos constitucionales, no solo de la Constitución General de la República, sino, como se planteaba en 1824, de todo el aparato de bloque de constitucionalidad que incluía desde luego a las constituciones que se dictaban en los entonces 19 estados de la Unión. Ojalá que pudiera pasar por ahí, ¿no?
bueno, es una oportunidad. Sí, ¿no? Es una tremenda área de oportunidad, una justicia constitucional local y por qué no una justicia constitucional incluso desde lo municipal, ¿no? Estaría interesante. Pues, Totalmente, pues importantes reflexiones que nos deja el doctor Estrada Mitchell, quien es experto en temas de constitucionalismo desde una perspectiva histórica y hay que entrar a la reflexión profunda de estos temas, siempre acercándonos a la población mexicana. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima.